Muy buenas tardes, soy Mariana Magaldi, fundadora del Sastre Académico. Para quien no nos conoce, somos una red de más de 400 maestros de todas las disciplinas, yo me atrevería a decir, de todas las disciplinas y de todos los grados, que estamos reunidos con un objetivo común, que es impulsar el aprendizaje personalizado, entendido como un paradigma de enseñanza en donde los objetivos de aprendizaje, el temario, las actividades, todo el material didáctico es diseñado en función de las capacidades, conocimiento previo y perfil de aprendizaje de cada estudiante. La idea que tenemos es transformar un poquito el método tradicional de enseñanza, que es el método de la cátedra, en donde un profesor viene ya con todo un temario hecho para sentar adelante de todo un salón y dar su plática, su cátedra y exponer todo su conocimiento. Lo que queremos es revertir un poquito este método de la forma más amena posible, en donde damos voz y voto a los estudiantes, a su propio proceso de aprendizaje. En el contexto de la pandemia, se nos ocurrió entonces la idea de juntar fuerzas aún más y ofrecer tutorías personalizadas en todas las materias del currículum de la SEP desde el primer año de primaria, desde el primer grado de primaria hasta el último de bachillerato. Toda nuestra oferta académica, de hecho, puede ser revisada. Ustedes pueden accesar en nuestra página, en nuestro sitio de web, sastreacadémico.com, en la parte de promociones arriba. Ahí pueden ver todo lo que tenemos preparado para ustedes. Pero básicamente lo que queremos es acompañar cada estudiante en su trayectoria de aprendizaje, en un contexto en donde el ambiente virtual, el aprende en casa, hace con que sea mucho más difícil ese contacto personalizado entre los estudiantes y los maestros. De hecho, hemos hecho una serie de conversatorios en donde ustedes han podido ver quién son nuestros tutores, y hoy traigo para presentarles un gran maestro, un gran profesor, José Coria Pérez. Muchas gracias, José, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a ti. Gracias. Él es ingeniero biomédico, titulado por la UAM de Iztapalapa, con estudios en pedagogía por la UNAM, con nada más, nada menos que 25 años de experiencia en la docencia a nivel bachillerato y licenciatura. Él se especializa en dar clases de física y matemáticas. Y justamente, José, me encantaría empezar nuestro conversatorio con una pregunta que yo creo que todas las mamás, todos los estudiantes siempre tienen eso en mente, ese un poquito de miedo de las ciencias exactas, principalmente esas dos materias, física y matemática. Y me encantaría escuchar un poquito de ti, desde tu perspectiva, desde tu experiencia tan larga de docente de ciencias exactas. ¿Por qué tú crees que física y matemática o ciencias exactas en general siempre genera ese miedo en los estudiantes? Es como dirían unos, el coco, ¿no? De muchos estudiantes. Bueno, podríamos comenzar esto con la evolución misma del ser humano. Cuando nacemos y nos vamos desarrollando, por cuestiones naturales, siempre tendemos a buscar explicaciones, a buscar el porqué de las cosas, ¿no? Inclusive los bebés tienen, los niños tienen sus etapas de el porqué, ¿no? Que hoy a todos los papás nos mueve, ¿no? Claro. Entonces, esa es una cuestión primero natural, es decir, por evolución. Conforme avanza el tiempo, pues bueno, cuando vamos introduciendo a los bebés, a los niños, al sistema escolarizado, a las cuestiones formales, es cuando se comienza a dar este pequeño choque. Podríamos tal vez pensar en diferentes, hay muchos factores. Podemos citar desde el mismo sistema educativo que va imponiendo cuestiones que
que no van de acuerdo. Y pues bueno, también podemos comprender mucho que la masificación ha afectado muchísimo esta cuestión, porque pues bueno, los profesores desgraciadamente no pueden ponerse a trabajar con cada uno de sus alumnos, ¿no? Entonces, cuando el alumno necesita ayuda, es cuando vienen estos choques. El alumno comienza a frustrarse cuando no entiende algo, y obviamente, pues como humanos tendemos a lo más fácil, ¿no? Bueno, entonces ya no le hago caso a esto, y esos conocimientos se van formando como un lastre con el tiempo. Entonces, en vez de formarles esas ganas, esa motivación Ujú. por adquirir esos conocimientos, pues les va creando esa cortina, ¿no? Como esa máscara en contra de, ¿no? Podemos decir, ese trauma y se adquiere muchas veces esa indefensión aprendida, ¿no? No, es que no soy bueno para las matemáticas, Ujú. aunque nunca lo hayan experimentado, aunque nunca hayan experimentado esa sensación de un pequeño triunfo, ¿no? Ay, hice una operación bien, órale, bravo, qué buena onda, ¿no? Contigo. Entonces, vamos adelante, y eso los motiva, ¿no? Entonces, se dan muchos factores. Y aparte, hablemos de algo muy importante, que son las inteligencias múltiples. También hay gente que tiene toda la capacidad, hay gente que no, pero bueno, todos podemos, todo se puede. Eso no indica que no puedan aprender eso, sino más bien ahí es en donde se tienen que buscar esas estrategias para poder trabajar con los jóvenes. Claro, claro. Me encantaría escuchar un poquito desde tu experiencia personal, Ah, desde chiquito. ¿Qué te interesó seguir por este camino? ¿Fue un profesor? ¿Fue alguien que te acompañó en el proceso, como un papá, una mamá, un hermano, o algún libro que te despertó, ¿no? Porque en general, como tú decías, sí, como seres humanos tenemos todas esas preguntas, pero en especial los físicos matemáticos siempre tienen esa visión de querer aprender más del mundo, del origen del mundo, ¿no? Del universo, cómo claro. funcionan las cosas, cuáles son las relaciones entre las variables. Entonces, un poquito de ti, lo que llevó ese interés, sería muy ilustrativo aquí también para nosotros. Claro, pues yo siempre fui un niño travieso, normal. Sin embargo, me viene a la mente algo que me dejó marcado y bueno, como confieso, soy víctima de la televisión de los años 70 y 80. Yo creo que hubo algo quien realmente me llevó y me introdujo a este mundo y como que me mostró un mundo diferente. Eran los programas de Cosmos de Carl Sagan. No sé si los recuerdas, los Ujú. originales. Los de ahora son buenísimos también, pero el escuchar la voz, por ejemplo, en español de Carl Sagan y todo lo que nos comentaba, todo lo que nos platicaba, lo hacía de una forma tan hermosa que aunque no tuviera esos conocimientos para comprender cosas que él nos decía, en esos momentos dices, oye, esto es padrísimo, ¿no? Entre Carl Sagan, yo creo, y la Guerra de las Galaxias, aunque me vea algo friki, los robots y la tecnología, todo eso como que lo iban llevando a uno a comprender, y conforme avanzaba el tiempo, pues bueno, intentabas inmiscuirte en ese mundo, ¿no? El mundo de las ciencias, del espacio, comprender cosas, y así fue como me decidí por ese camino, ¿no? De las ciencias, comprender muchas cosas, ¿no? Claro, no, sin duda. Y eso entonces demuestra también la importancia de tener digamos, un incentivo, un gancho, ¿no? Un Claro, incentivo que se puede lograr tener ese gancho en cualquier lugar. Una serie de Netflix hoy por hoy, ¿no? A lo mejor no son ajá, los programas de Cosmos de los años 70, pero Netflix hoy por hoy también tiene muchos de programas así, digamos, del cosmos, del universo. Podríamos tener nuestros hijos un poquito enganchados ahí, ¿no? claro.
Y también tener ese acompañamiento, porque dijiste muy bien de eso de la masificación. Estamos en un periodo de masificación en donde los estudiantes están aprendiendo todos a través de la tele, están aprendiendo a través de la pantalla, a lo mejor sin esa atención a la individualidad, ¿no? A las inteligencias múltiples que quieren Claro, nada más decir de la individualidad de cada uno, ¿no? De esa atención al particular, de cómo cada estudiante aprende, cómo le gusta digerir la información que recibe, ¿no? Entonces, dado que podríamos tener estos ganchos, ¿no? ¿Cómo ves que las tutorías, en nuestro caso las tutorías, pueden ayudar entonces a mitigar un poquito ese periodo de masificación de aprendizaje en el cual vivimos actualmente? claro. Yo creo aquí hay algo muy importante. Aquí hay un punto de convergencia donde pueden entrar los padres de familia, los tutores y el alumno mismo. Obviamente ese punto de convergencia es, por ejemplo, cuando los hijos están en la escuela resolviendo algún tipo de problema y no pueden avanzar. Tal vez los papás por cuestiones de tiempo, o vamos, somos humanos, podemos saber algunas cosas, otras cosas no las sabemos. Pero si alentamos a que los papás ayuden a los hijos a encontrar sus deficiencias, sus errores, con esas deficiencias, con esos errores, podríamos puntualizar con los tutores. Bueno, ¿no entiendes esto? Bueno, yo te lo voy a explicar de otra manera, le vamos a dar otro enfoque, en tal manera que tú puedas comprender esta situación. Entonces, la importancia de las tutorías es precisamente esa, que uno de manera práctica, ya sin querer también hacer, porque se da mucho una exageración en el querer comprender cosas para los cuales evolutivamente no estamos preparados. Sin embargo, uno ya con la capacidad, con la experiencia, pues bueno, ya sabemos a qué puntos atacar y cómo ayudar a los jóvenes a comprender esas cosas, ¿no? A lo mejor de otras formas. Sí, claro, no, y tocaste en un punto muy importante que es de la Claro. comunicación entre papás, entre estudiantes y los tutores. Y aquí yo quiero aprovechar solo para hacer ahora sí un poquito de explicación de nuestro modelo de tutoría en el sastre académico, que es justamente ese de comunicación entre todas esas piezas de rompecabezas a través de un plan de aprendizaje personalizado que llamamos del PAP. En el PAP, ¿no? Es donde se convergen toda esa comunicación, todos esos intereses. Entonces, en un documento compartido con papás, con los estudiantes, los tutores entonces pueden estar identificando justamente dónde están las fortalezas, dónde están, digamos, las áreas de oportunidad de cada uno de los estudiantes. El propio estudiante puede escoger a través de esta conversación reflejada en el PAP qué tipo de actividades escoge, entonces da voz, ¿no? Y voto al estudiante de esta manera, porque como decíamos, a mí me gusta a lo mejor aprender a través, ¿no? De podcast, escuchar en vez de leer. Entonces, un tutor que me pudieras dar la opción de, en vez de leer un libro texto, escuchar su voz explicando un tema, ¿no? Sería perfecto. Entonces, aquí lo que llamamos de tutorías personalizadas es reflejada justamente en este documento de comunicación entre los papás,
los tutores y el estudiante mismo, ¿no? Obviamente, si ya son estudiantes grandes de bachillerato, a lo mejor los papás no están involucrados, ¿no? Ajá. Pero sí ya es, sí son estudiantes más chiquitos, eso es muy importante. Entonces, aún en un ambiente, me gustaría preguntarte eso, además de esas cuestiones de comunicación que son muy importantes para poder construir esta personalización del proceso de aprendizaje. ¿Qué otras dificultades has encontrado en un ambiente de pandemia, en un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Principalmente con tus alumnos que ya son grandes, que ya son de nivel bachillerato, y cómo más o menos has estado intentando resolverlo? Pues bueno, este, este, este confinamiento, esta forma de trabajar de manera virtual, que nadie estábamos acostumbrados, nadie estaba preparado, la verdad, nadie. Si uno que es por cuestiones de trabajo, dices, bueno, de cierta manera no estaba muy preparado, pues los jóvenes menos, ¿no? Entonces, aquí es en donde se da, fíjate, una contradicción muy interesante, y es lo que lo he notado. Decimos que los jóvenes son tecnológicos, pero como que te das cuenta de que no, porque como que nada más son tecnológicos para ciertas cosas, ¿no? Entonces ya Sí, cuando les dices, es que esto es cuestión de trabajo, o sea, en sí es la cuestión de la disciplina, no se disciplina. O sea, decir, bueno, no estamos yendo a la escuela, pero estamos viéndonos en el monitor. Entonces debes de acudir, enciende tu cámara. A lo mejor en mis materias no te voy a ver tanto porque te estoy exponiendo en la pantalla, ¿no? Pero hay materias en las que sí tiene que estar ese contacto, inclusive hasta visual, ¿no? Y ese es uno de los inconvenientes que he encontrado, que que como que ellos se pueden como que camuflajear más en el sentido de que no los puedes estar monitoreando, que eso es algo muy importante, ¿no? El contacto humano es muy importante. Y esa es en sí una de las grandes ventajas y desventajas, perdón, y yo creo que es ahí es donde a ellos también les pega, porque no sienten el contacto humano, entonces, pues obviamente se pierde la atención más rápido, y como tú dices, algunos, a lo mejor algunos luego le entienden a lo que estamos exponiendo, hay otros que no, que tengo que estárselos explicando, y otra vez, y a ver, los escucho, y tienes que estarlos motivando para que participen, ¿no? Esas son de las cuestiones y es obvio que no te van a decir, oye, es que no le entendí nada. No sé, por miedo, lo de siempre, por miedo a que les hagan burla, por miedo a las burlas, etcétera. Entonces, siempre hay que alentarlos a que puedan preguntar. Con toda la confianza, ¿sabes qué? Tú dime, si no le entendiste, lo vemos otra vez y si no buscamos más formas. De eso se trata. Y en las tutorías, pues, con mucha mayor razón, eh, ¿no? claro. Porque ya no es masificado el asunto, sino bueno, vamos a trabajar, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te gusta aprender? A ver, dime tú, ¿cómo te gustaría? ¿Qué opinas de esto? Y con base en ciertas preguntas, pues se va uno dando cuenta cómo funciona el alumno, ¿no? Cómo aprende. Sí, claro. Es eso también otro objetivo de nuestras tutorías, que es crear un ambiente de confianza para Claro, que el estudiante se sienta cómodo, se sienta muy a gusto de poder expresarse, de poder preguntar lo que no entendió, ¿no? claro, Incluso, incluso traer algunos rezagos, ¿no? Identificar algunos de esos rezagos que ni sabía que tenía a lo mejor, ¿no? claro, Entonces las tutorías ayudan también en ese sentido de que el estudiante pueda expresarse, pero también autoconocerse, ¿no? Tener hacer un tipo de ejercicio de metacognición que claro, se llama, ¿no? De tener conciencia de lo que es su proceso de aprendizaje. ¿Qué es que sé? ¿Qué es que no sé? ¿Y qué tengo que hacer ahora sí con la ayuda de un tutor para que me diga qué tengo que hacer para aprender y dar el próximo paso, ¿no? claro.
y si soy, por ejemplo, una mamá, y de hecho soy una mamá de un niño que todavía está en primaria, por ejemplo, tengo otros más chiquitos en kinder, pero el de primaria sí tiene algo de rechazo un poco de las matemáticas, ¿no? En ese sentido de que no reconoce lo que sabe o no sabe. Entonces, si pudieras dar unos tips ahora sí a las mamás que están teniendo ese trabajo doble de ser mamá y de ser maestra al mismo tiempo, ¿qué podrías decirles? Pues bueno, antes que nada, tener un poco de paciencia, ¿no? Tener Uf, paciencia, observar a los hijos, observar realmente si están trabajando, porque también los muchachos son muy hábiles, pero muy hábiles. Ver si están trabajando. Oye, no le entiendes aquí, pues yo tampoco, ¿no? Pues vamos a buscar ayuda. Entonces, esas son cuestiones en donde los papás sí deben de tener un poco de paciencia y aparte, pues sobre todo eso, tratar de identificar en dónde están los errores o en dónde encuentran algún conflicto. Me gustaría leer algo así rápido claro. de un físico, Feynman, que dice, necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir, no lo sé. O sea, muchas veces, ay, ¿cómo no sabes esto? Pues en vez de eso, no, está bien. Oye, mira, yo no sé, pero vamos a investigar, vamos a buscar la solución, ¿no? O sea, nos crecemos con base en clichés, ¿no? De que no preguntes porque van a pensar que eres, que te falta un tornillo, no sé, cualquier cosa, pero no, al contrario, decía Platón, tenemos ese derecho a dudar, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos. Quien no duda, pues bueno, tiene por ahí un problema, ¿no? Pero es algo muy importante y eso es lo que hay que enseñar a los niños, esa apertura entre los padres y los hijos. Oye, papá, no le entiendo aquí. Ah, bueno, entonces vamos a buscar la solución. Entonces, eso es esa parte entre la comunicación, la comprensión y la empatía, ¿no? Porque yo a mucha gente le digo, a ver, tú te enojas porque tu hijo no hace esto. Y toda esa edad, ¿qué hacías? Y ya se regresan, ¿no? Se regresan. Pues entonces, pues tranquilo, ¿no? Entonces son esas cuestiones. Yo creo que los papás sí tienen que ser un poco empáticos en ese sentido con los jóvenes. Y los jóvenes solitos comienzan a abrirse. Cuando ven que la duda, cuando ven que el no saber no es malo, al contrario, eso les va a ayudar, pues sirve de mucho para poder identificar esos problemas y esos conflictos y poder canalizarlos. Sí, no, claro. ¿Y cuánto a expectativas? ¿Cuáles son las expectativas realistas realmente en términos de aprendizaje de, por ejemplo, álgebra, ¿no? A nivel bachillerato, un niño primer año de bachillerato general o tecnológico y tiene que aprender álgebra, después tiene que aprender geometría y trigonometría y todo eso. ¿Cuáles son las expectativas realistas? Unos dicen que el año ya realmente ya terminó, ya vamos pensando en 2021, esperemos hasta el próximo año porque no vamos a aprender nada. ¿Y cuáles son entonces esos cambios de expectativa? ¿De cuándo realmente se puede aprender en, en esta modalidad ahora sí forzada, virtual, ¿no? Remota. Y si es una nueva normalidad, a lo mejor sí regresamos al modo presencial, pero híbrido, un poquito de presencial y un poquito de virtual. Entonces, ¿qué cambios en expectativas en cuanto de lo que es normal esperarse del aprendizaje de los niños, dado todos esos cambios en formatos del aula? Claro. Pues bueno, aquí sí quiero ser un poco puntual. El aprendizaje como tal sí va a depender mucho en este caso, en esta modalidad actual, sí depende mucho de la individualidad de los jóvenes, desgraciadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alumnos que le entienden ipso facto, rápido,
mientras que están los que pues tienen esa dificultad, ¿no? Entonces, yo creo que los que van a aprender en esta modalidad, pues que bueno, el problema es, vamos a preocuparnos por los que se van quedando atrás. Y yo creo que ahí es en donde las tutorías, ahí es en donde las tutorías tendrían esa fuerza, ¿no? Bueno, entonces vamos a verlo ya de manera personalizada, vamos a ver cómo trabajamos, porque desgraciadamente en las clases normales pues no podemos estar haciendo eso, ¿no? Por cuestiones de tiempo, de horario, de programas, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, desgraciadamente ahí sí las expectativas reales son que va a depender mucho de la individualidad de los alumnos, de su disciplina y en sí del interés y de la seriedad que le ponga al aprendizaje. Claro, entonces al mismo tiempo tenemos que estar enseñando a los niños a ser casi, casi autodidactas, ¿no? Claro, Volvemos claro. a esa noción o esos ejercicios de metacognición que tenemos que inculcarles muchísimo esa nueva perspectiva. No es que el profesor va a llegar y te va a dar todo el conocimiento y tú por osmosis, ¿no? Va a Ajá. aprenderlo. Imagínate si fuera así, qué belleza, ¿no? Me acuesto con un libro. Exacto, me acuesto con un libro y así a través de la almohada vamos. Pero no, es eso también. Yo creo que los propios estudiantes, principalmente ya los de bachillerato, tienen que tener ese cambio de perspectiva que ahora sí está en su responsabilidad correr atrás, preguntar, buscar material, ¿no? Y buscar alternativas, porque si vamos a Claro, esperar que el semáforo cambie para volver a toda la normalidad, yo creo que eso realmente no va a pasar, ¿no? no, Y con todo ese tiempo que ya traemos imagínate, ya desde marzo, ¿no? Estamos ya a fines casi de octubre y vamos a continuar en 2021. El rezago va a ser enorme, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, además de esos cambios en expectativas, tenemos que tener un cambio de perspectiva tanto de los maestros como de los papás y Claro, principalmente de los estudiantes. Y aquí en las tutorías también hacemos ese tipo de ejercicios. En el propio PAP hacemos ese ejercicio de reflexión al final, ¿no? Para que obliguemos a los estudiantes a hacer este tipo de retrospección, ¿no? Y ver lo que han aprendido, desde dónde partieron, lo que han aprendido, lo que no han aprendido y cómo hacer para lograr el próximo paso, ¿no? Y además de eso, de esos ejercicios, hay esa parte, me gustó que decías de las competencias digitales, ¿no? Porque tendíamos como ya gente madura, no quiero decir vieja, de decir que los jóvenes, ¿no? ouch. Los jóvenes, como gente madura, los jóvenes son tecnológicos, que ya nacen sabiendo, pero para algunas cosas, ¿no? Entonces, Nada más. platícame un poquito de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que también ser casi autodidactas en términos de competencias digitales aplicadas al trabajo, aplicadas al estudio. Claro, o sea, vamos, ellos nada más lo utilizan para el Face, para el TikTok y para el WhatsApp y cortar imágenes y hacer memes y nada más, ¿no? Pero ya cuando les pides hacer una investigación o les pides hacer un trabajo, no sé, en PowerPoint, en Prezi, ya les cuesta trabajo y te lo dicen a rajatabla, ¿no? Es que yo no sé usar eso. Y se queda uno pensando, bueno, a ver, espérame. Si tú me enseñaste cómo hacer esto y me dices que no sabes cómo hacer un Prezi, pues ahí ya hay un problema, ¿no? Entonces, yo creo que también deberíamos de considerar eso nosotros los profesores, aunque asumimos que ellos ya tienen el conocimiento y que están muy inmersos, no, están inmersos en ciertas cosas. Entonces, yo creo que también debemos de partir de ese punto
en donde enseñarles la tecnología para el trabajo, Claro. La para el tecnología. trabajo, Ajá. para su desarrollo propio, no nada más para cuestiones de diversión o de comunicación. Pseudo comunicación yo le digo, ¿no? Porque ni se comunican, sino que enseñarles que hay muchas herramientas digitales para poder llevar a cabo su mismo aprendizaje, sus mismas herramientas, ¿no? Sí, en sus De clases en desarrollo. específico, ¿tienen usas algún, digamos, software, algo en Sí, específico? sí, de hecho, pues ahora mi herramienta de trabajo, mira, te lo voy a mostrar a ver si se alcanza a ver, es una tablita digitalizadora, Ajá, ajá, porque es como mi pizarrón. ok. Entonces, yo agarro y obvio, es que mis materias, matemáticas, física, pues las tengo que dar escrita. No tengo, En el ojalá pudiera, pizarrón. ojalá pudiera sentarme aquí. Observen la primera ley. No, pues sería bueno, ¿no? Pero pues no se puede, ¿no? Entonces, y más a ciertos niveles, pues sí hay que hacer demostraciones, hay que hacer ejercicios y enseñarles. Entonces, son cuestiones en las que sí tenemos que avanzar. De hecho, pues uno dice, yo hace, ¿qué te puedo decir? El semestre pasado, sí conocía esta herramienta, pero nunca la había usado, no tenía necesidad, ¿no? Bueno, ahora ya la conocí, bueno, ya la conocía, ahora sí la voy a usar Claro. y voy a buscar programas que me permitan usarla de la mejor manera, ¿no? Hasta con colores y no se me acaba mi plumón ni me lleno las manos de tinta, ¿no? Claro, no, tenemos que ser muy creativos tenemos que reinventarnos como maestros, ¿no? Claro, claro. Para recapacitarnos. Y es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Nosotros en el sastre académico hemos estado haciendo eso muchísimo. Pero también empezar a pasar a los estudiantes ese tipo de información de las competencias digitales, porque al final de las cuentas el mundo va a ser digitalizado cada vez más y más y más. Y hay que tener esas competencias, como tú decías, muchas veces ellos se esconden y dicen, ay, yo no sé, no puedo hacer la tarea, pero al contrario, incluso tenemos una tutoría de autogestión del aprendizaje en donde enseñamos a los estudiantes justamente solo competencias digitales para la autogestión de su proceso de aprendizaje, que hoy sí, sin duda, es necesario. Pero en términos, digamos, de ser realistas, ¿no? Claro, claro. Y vuelvo a insistir, ¿qué es que digamos, que nos está escuchando, que no va a lo mejor a la escuela ahorita, qué podría hacer para poder empezar a tener esos tipos de herramientas digitales? Pues bueno, ahora las herramientas digitales, con este boom forzado que tenemos de la escuela, se han prácticamente ha habido como una explosión de todas ellas, ¿no? Entonces ahora ya el acceder a ellas, aunque sea de forma gratuita, aunque sea restringido, hay muchas que buscando, no sé, te puedo dar un ejemplo fácil, ¿no? Ujú, ujú. Programa para hacer mapas mentales. Ah, bueno, te aparecen dos, tres que a lo mejor te dan dos, tres pruebas gratuitas, pero lo bueno es practicar, o sea, lo bueno es Ajá, practicar, irme metiendo para ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde le puedo entender, ¿no? claro. Entonces, sí es como esa cuestión autodidacta en este sentido digital también es cuestión de búsqueda, es una cuestión de autoinvestigación. Bueno, necesito hacer un mapa conceptual. Bueno, pues investigo ahí qué programa me puede servir. Veo, me doy de alta o meto mi correo. El chiste es hacerlo. Ahí el problema es hacerlo. Sí puedes encontrar una lista de 50, pero si no entro a ninguno, pues no me sirve de nada. Claro. Entonces, lo importante de aquí es eso, que los jóvenes busquen esas opciones, qué es lo que necesitan, inclusive para matemáticas y física, también hay páginas de recursos muy buenas, ¿no? En donde ellos pueden entrar, solitos se autoevalúan,
claro. Las imágenes son bonitas porque, pues bueno, no están tan feas como las que yo hago en el pizarrón, ¿verdad? Este, hasta con dibujitos, hay muchas cuestiones. Yo creo que sí es importante que ellos lo intenten, hagan ese ejercicio de eh, introspección o ese ejercicio de metacognición y realmente identifiquen, es que necesito hacer esto, ¿no? Exacto. Porque la realidad me va a rebasar Sí, claro, y ¿no? no me quiero quedar atrás. Y es un mito también solo decir que todas esas herramientas son pagadas y por eso no puedes acceder, ¿no? No, Porque no, 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 como tú decías, hay muchas que son gratis, hay claro. muchas que te dejan trabajar muchísimo tiempo y con muchas otras, digamos, incluso indefinidamente, gratuitamente. Entonces es un mito eso también, ¿no? De decir que solo quien pueda pagar es que puede Claro, tener acceso, ¿no? Y justamente en esta línea de obtener las habilidades, destrezas necesarias para ahora sí el siglo XXI, me gustaría preguntarte un poquito sobre el campo laboral. Si realmente te vas y te enfocas en ciencias exactas, a lo mejor un bachillerato más tecnológico, hacia dónde después los niños y niñas, ¿no? Los jóvenes y hombres y mujeres pueden ahora sí intentar insertarse en el campo laboral. bueno, las ciencias exactas podríamos tal vez definirlas en dos partes. Las ciencias puras como la física y las matemáticas que son realmente teóricas, pues bueno, está el camino de la investigación, el camino de la docencia, pero sobre todo el camino de la investigación es muy, muy, muy interesante. Mientras que en las materias, en las formaciones de ingeniería, pues bueno, los trabajos tienden a ser al aspecto técnico, al aspecto de la aplicación de los conocimientos. Pero el campo laboral es muy, muy amplio, ¿no? Inclusive los matemáticos ahora con los análisis de datos, pues bueno, ahí se está dando un gran mercado, ¿no? Donde están necesitando muchos análisis matemáticos, estadísticos, y bueno, hay que recordar que el dinero pues como que se va a hacer digital y se van a necesitar más análisis, más analistas, ¿no? A ver, explícame un poquito eso. ¿Qué son el análisis de datos Ah, los y bancos, los bancos para sus predicciones y para todos sus manejos financieros, pues necesitan análisis de datos. Entonces, el campo de las matemáticas, esos campos de estadística y de datos se encaminan a esas partes. sí, y mencionaste que el dinero va a ser digital? Pues esa es la... ¿Sí? No, no, digo, yo creo que ya todo el mundo lo está viviendo, ya a quien le pagan realmente con su sobrecito ya es muy poca gente, hasta por Sí, cuestiones de claro. seguridad, ¿no? Sí, claro, Entonces, no. ya nada más agarras tu teléfono y ves cómo tu cuenta va quedando en ceros, ¿no? En serio, y es dinero que nunca ves. Sí, claro, no, claro. Y lo interesante de las matemáticas es eso, que puedes aplicar, te dan una forma de pensamiento tan Claro, interesante que puedes aplicar en muchos campos laborales, ¿no? claro, sí, no, no, o sea, no es tan cerrado, ¿no? Muchos creen, por ejemplo, estudias matemáticas o algo así también bien puro, ¿no? Filosofía. Y, ay, ¿de qué vas a trabajar? No, que nada más, demás. No, hay muchos campos en donde se utilizan todos esos conocimientos y de forma práctica, ¿no? Sí. Y es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? No, Y claro, sí, sin duda. Pues muchísimas gracias, José. Me encantó hablar contigo en este espacio. Me encantaría que cerraras con algo, con alguna, no sé, sugerencia o alguna recomendación que pudieras dar a quien nos está escuchando. Y más que nada, decir que las físicas y matemáticas y las ciencias exactas no son necesariamente un misterio, ¿no? no, 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 no son cuestiones para gente superdotada, ni yo les digo a los alumnos, estos no son
cuestiones místicas, ni siquiera sus calificaciones, ¿no? Ahí está tu calificación, tú sabes qué es lo que vas a sacar. Porque esto no es ni, vamos a esperar la conjunción de los planetas, porque hay gente que, digo, nos encontramos de todo en este mundo, ¿no? Pero bueno, en general les puedo decir que las ciencias, las matemáticas, la física, la química, en realidad nos ubican como seres en este espacio infinito, ¿no? En este espacio infinito nos dan ubicación, nos permiten obtener esa lógica que nos permite ubicarnos dentro de ese espacio, dentro de ese infinito y ser alguien, ¿no? Y aparte nos permite a veces ser felices. Ay, Mejores muy personas. claro, no, sin Mejores duda, personas. resolver los problemas que Claro. nos afligen a todos, ¿no? Y nos vuelven sensibles, o sea, realmente nos forman sensibles. Pues muchísimas gracias, José. Si quieren tener tutorías con José, avísanos. De nuevo, nuestro sitio es sastreacadémico.com. Si vas a promociones, ahí tienes todas las ofertas, toda la oferta académica que tenemos de tutorías. También, si quieres ver de nuevo nuestro conversatorio, tenemos un canal de YouTube que puedes revisar todos nuestros conversatorios, conocer a nuestros tutores y continuamos entonces esa conversación, que eso sea a lo largo del tiempo, en otros foros nos encontremos y muchísimas gracias, José, por tu participación Gracias a ti y y pues nos bueno, vemos pronto. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.